pienso, Carlos, que el software libre es mucho menos costoso, es más fácil de manejar, de hacer las modificaciones, de ubicar yo en la plataforma que tenga el software libre a diferentes proyectos. Es decir, es más económico para el ciudadano y para el Estado. Hay que ver la cantidad de dinero que el Estado gasta en la compra de programas, de software bastante sofisticados, etcétera. Son millones de bolívares. Y precisamente a quienes se lo están comprando, al imperio, que tanto se habla aquí del antiimperialismo, pero resulta que no hemos podido desarrollar capacidad de software que sí lo podemos desarrollar con nuestras universidades. En el caso, por ejemplo, la Universidad de los Andes, que tiene una escuela de ingeniería de sistemas, que tiene empresas que se han venido creando, no sé si tú te recuerdas, en una época cuando yo estuve de gobernador, desarrollamos aquel proyecto de la zona libre cultural, científica y tecnológica, que era una especie de Valle del Sílico. Y tú anunciaste aquí un convenio con Bill Gates. Con Bill Gates. ¿Qué pasó con eso? Bueno, eso tú sabes, vino la barbarie y acabó eso, ¿no? O sea, porque consideraron que eso era entregarle el conocimiento al imperialismo. Y justamente lo que se estaba buscando era darle valor social y económico de mercado a la capacidad de profesionales jóvenes que se gradúan en la universidad y que perfectamente pueden desarrollar pequeñas empresas de software. Y llegamos a ese acuerdo. Y la ley existe. Por cierto, una de las cosas que voy a tratar pues en cooperación con los otros diputados que están en la comisión, ahí está Guido Choca, aunque es del PSU, pero Guido fue profesor de la universidad, es de Mérida, fue decano de la facultad, hacerle una reforma a esa ley de la zona libre, porque ese proyecto es muy importante. Mérida es una ciudad productora de conocimiento. Si nosotros queremos buscar esa soberanía tecnológica que se habla, si nosotros queremos competir en América Latina y hacer de América Latina un gran Estado-nación Latinoamérica que compita entre los grandes en el mundo, si nosotros no tenemos producción de conocimiento, innovación, ciencia y tecnología, nosotros vamos a estar desfasados y esa es la gran realidad. Entonces, en este momento la función pública está totalmente desfasada. Han habido algunos avances, algunos desarrollos tecnológicos, páginas web bien diseñadas del Estado. El sistema tecnológico de información que tiene la Asamblea Nacional es eficiente, es efectivo. Pero tenemos que ir mucho más profundo en eso, de establecer una política nacional, darle incentivo a la producción de software, trabajar conjuntamente con las universidades y los institutos tecnológicos, y eso es lo que yo creo que en el fondo es la idea central de este proyecto de ley. Muy bonito. Pero hay problemas que son seculares en la población venezolana, y Mérida no escapa de eso, y tú eres diputado por el Estado de Mérida, has sido gobernador de Mérida. Y yo he hablado con muchos merideños, incluyendo el alcalde que vino aquí, pero hablé con otras personas que no están vinculadas a ninguna actividad de gobierno, empresarios, y me hablan de una especie de desdén de todos los sectores merideños por un problema de la seguridad personal y de los bienes de las personas. Y yo cuando observo esas discusiones en la Asamblea, yo me pregunto, caramba, ¿estará esta gente interpretando la realidad de un país? Y eso es lo que te quiero preguntar. ¿Realmente ustedes se sienten que están interpretando en este momento la realidad de un país, de sus problemas fundamentales? Yo te voy a responder concretamente, Carlos. La mayoría de los diputados que están apegados a un proyecto político fundamentalista, en este caso del gobierno, y lo digo con sinceridad, pareciera que están ubicados en otras realidades, pero no en Venezuela. Nosotros acabamos de tener 21.000 muertos el año pasado. Lo de Uribana es inconcebible. ¿Cómo va a salir la ministra a decir que eso es culpa de los medios? O sea, no tiene sentido. Mira, cuando sucedió la misma crisis en la cárcel de Mérida el año pasado, que ocurrieron 30 muertos, y se creó una comisión y fuimos a hablar con la ministra. Bueno, nos decía que era una actividad saboteadora que allí se estaba desarrollando, pero que ya estaban realizando una serie de programas y que iban a salir adelante, iban a resolver el problema. Y fíjate tú cómo estalló a comienzo de año de Uribana. Es decir, no hay una política estructural penitenciaria. Para eso se creó el Ministerio de Servicio Penitenciario, para hacer las reformas estructurales del caso. Aquí hay una escuela nacional penitenciaria que desarrolló Luis Beltrán Guerra cuando era ministro y llegaron a graduar creo que 3.000 funcionarios especializados en esa área, apenas un 2% de lo que están utilizando. Es que el léxico ha cambiado. Yo recuerdo en mi época de infancia, hace poco, hasta yo era un muchacho. Bueno, no te han tirado una constitución todavía.
que cuando uno hablaba en el colegio le decía, te metió medio chuzo, pero era asociado al lenguaje de lo que pasaba en las cárceles. En la cárcel era chuzo. Ahora hay revólveres, maletón, ¿cómo se llama? Ametralladoras, dinamita. Bueno, la misma ministra ¿Cómo? acusa a elementos de la Guardia. La misma ministra lo ha dicho, ¿no? Ajá. ¿Y entonces qué Bueno, pasa? porque mira, aquí no se toma ¿Qué es lo en que ha serio. pasado? Porque Tú no fuiste se- gobernador. Perdona, Tú tienes que saber lo por que eso- pasaba en por eso Mérida. te lo digo con conocimiento de causa. Yo tenía un proyecto que era la descentralización de la cárcel. Ya, Eso está establecido en la Constitución. ya. Incluso allá en Mérida hay una escuela de ciencia criminológica y teníamos proyectos. Pero para no regionalizar el tema, para no hacerlo solamente un programa de Mérida, aunque es regiones, yo pienso que uno de los problemas graves es que el Estado, o mejor dicho, el oficialismo, ideologizó, fundamentalizó tanto su proyecto político que lo alejó de la realidad, es lo que decía Bolívar. Empezaron a crear unas repúblicas aéreas. Ahorita que viene el discurso de Angostura, que se lo vuelvan a leer. Bueno. Porque lo que tienen son puras repúblicas aéreas totalmente contrarias incluso al pensamiento bolivariano constitucionalista, que no era nada de esa ortodoxia socialista. Ok, se acabó el tiempo. Gracias, William Dávila.